Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Es para mí un placer compartir la palabra, porque no todos tienen este don que Dios nos ha dado, el don de la predicación. Y claro que cuando Dios nos llama, dice la Escritura que nosotros somos miembros de un solo cuerpo, y como miembros de un solo cuerpo, pues, y bien ejercitados, hacemos una función tremenda. Hacemos que el cuerpo funcione a la perfección. Amén. Amén. Me invitó el hermano de hace como unos 2 meses, me llamó, y yo ando predicando en México. Tengo una iglesia en San Antonio y salgo para México, en muchos lugares, predicando la palabra de Dios, levantando iglesias. Ese es algo tan hermoso que solamente aquel que lo disfruta siente esa pasión que hay dentro de uno. Es hermoso. Y bueno, el hermano dice: ¿cuándo viene por acá, hermano Pedrito? Ha oído de las predicaciones, lo que ando haciendo, todo lo subo a YouTube, y mucha gente me llama de muchos lugares, quieren saber más. Y bueno, pues voy a muchos lugares, predico, y las almas se convierten a Cristo. Y yo creo que ese debe de ser el sentir de cada uno de nosotros: gozarnos cuando almas nuevas llegan a los pies de Cristo. Y le dije al hermano: un día voy a ir cuando Dios lo ponga en mi corazón, porque hay veces, hermanos, que nosotros nos dejamos llevar por las emociones y no por las convicciones, y es algo que debemos de aprender: guiarnos por la convicción. La emoción a veces nos lleva a cometer errores. Yo recuerdo cuando partí de aquí para México, yo iba con ese gozo, esa pasión de predicar la palabra de Dios, pero no era el tiempo de Dios, era el tiempo de Pedro. Y claro que duele porque uno va aprendiendo a golpes. Pero qué hermoso se aprende, aunque sea golpes, aprendes a la perfección. Y desde el año 2002 el Señor me mostró que no debo de moverme si Dios no lo pone en mi corazón hacerlo. Lo aprendí en el 2002. Yo me fui de aquí en el 99. Yo llegué aquí con el hermano Tony en el 94. Me fui en el 99. Y ahí aprendí. Y hasta la fecha no me muevo si Dios no lo pone en mi corazón hacerlo. Y me decía el hermano Tony: ¿cuándo viene, hermano Pedrito? Le dije: un día Dios va a ponerlo en mi corazón. Y llegó ese día, aquí estoy enfrente de ustedes. Miro muchas caras nuevas. En aquel tiempo son escasos los hermanos que permanecen de aquel tiempo, pero me da gusto que haya almas nuevas, porque ese es el propósito. No es para que vengas y te encierres aquí en esta denominación y estés siempre aquí. No, nosotros estamos de paso aquí en esta tierra. No estamos para estar esclavizados a unos dogmas religiosos y de ahí no salir, impidiéndole al Espíritu Santo que haga la obra que quiere hacer con nosotros. Yo lo entendí, como les digo, pero me costó. ¿Qué les parece si oramos para ponernos en las manos de Dios? Yo sé que Dios les va a hablar esta tarde. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pongámonos en las manos del Señor. Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, en esta tarde, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo tu poder y tu gloria, reconociendo, Padre, tu grande amor que derramas sobre cada uno de aquellos que te servimos, aquellos que te amamos, Señor. Te doy gracias por darme este privilegio de ser portador de tu palabra. Señor, mira, se han reunido estas almas aquí en este lugar para escuchar tu palabra. Tú los conoces, yo no sé quiénes son. Tú conoces todas sus emociones. Tú conoces, Padre, todas sus necesidades, y también conoces todas sus necedades. Padre, yo me pongo en tus manos y te pido
que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies, Padre, que tú me revistas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y que seas tú hablando a través de mis labios, para tu gloria, Señor. Me deposito pues en tus manos, y todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la mañana yo me gozaba cuando el hermano predicaba, enseñaba esos videos, ¿verdad? Los que estuvieron aquí en la mañana. Como ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es algo que solamente aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo ha tenido esa experiencia con el Señor. Y digo esto porque llevo 25 años. El 16 de septiembre, este septiembre que viene, cumplimos mi esposa y yo 25 años de convertidos a Cristo. Y he encontrado en esos 25 años, he encontrado a muchos cristianos que me dicen: hermano, pues yo fui cristiano un tiempo también. Fui cristiano un tiempo, pero pues ya ve el diablo y tantas cosas que ponen, excusas tontas. Y yo les digo: no te engañes, nunca has sido cristiano. Porque el verdadero cristiano, 25 años llevo y jamás ha pasado en mi mente el más mínimo deseo de apartarme del Señor. Al contrario, va en aumento esa pasión. Cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú vives conforme a la palabra, es cuando verdaderamente tienes esa relación con el Señor. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: ahora aplícalo a tu nombre, porque tú también has creído en Él, por eso estás aquí. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos lo está diciendo a través de esta escritura el Señor? Que el verdadero cristiano no es el que dice que es cristiano, es aquel que verdaderamente permanece en su palabra. Ese es el verdadero cristiano. Y en eso va a conocer el mundo que tú eres cristiano, en que permaneces en la palabra. Y no tan solo eso, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad. Lo que Jesús está diciendo ahí, que cuando tú permaneces en la palabra, es cuando verdaderamente lo conoces. Porque la verdad, Juan 14:6, Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De modo que no hay nadie que permanezca en la palabra y que no tenga esa pasión y ese conocimiento de Jesucristo. Y aún Juan va más allá. Juan capítulo 14, verso 21 dice: y dijo Jesús el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. Y el que le ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa verdad se quiere manifestar en tu vida, y cuando se manifiesta en tu vida es cuando aumenta tu fe. Cuando tú escuchas la palabra. Romanos 10:17 dice que así pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos aumenta la fe. Porque si tú te pones a leer la Biblia, a leerla, pero no a entenderla, no la entiendes, no vas a poder aumentar tu fe. Quizás aumentarás conocimiento de la palabra, porque te hace sabio, pero no te hace salvo. No te puede hacer salvo, sino cuando tú la ejercitas, cuando tú la pones por obra. En la mañana decía el hermano de estas hermanos cómo sufren allá en Kenia,
en aquellos países donde los musulmanes se imponen y quieren acabar con el cristianismo. Allá se conoce el verdadero cristiano que está dispuesto a pagar el precio. El Señor viene bien pronto, hermanos. El Señor viene muy, pero muy pronto. Y Él viene por aquellos que han permanecido en su palabra. Porque esa es la voluntad del Padre, que permanezcamos en su palabra. En el Antiguo Testamento, el Padre mismo le dijo a Josué, cuando tomó el mando de su pueblo, ¿qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, es un mandato del Señor, que te esfuerces. Y es donde la gente no quiere esforzarse. Les decía, en 25 años he visto muchos que han quedado en el camino. Y han quedado porque, pues de verdad, nunca nacieron. Porque Pablo dice que lo que es nacido de Dios, ese permanece. Ese nunca le da la espalda a Cristo. No que nunca peca, sino que nunca le da la espalda a Cristo y nunca practica el pecado. Porque cometer pecado, yo he cometido pecados, todos cometemos pecados, pero vivir en el pecado, eso ya es lo que acarrea la condenación. El Señor dice ahí en Apocalipsis capítulo 22 verso 11, que el que se santifica, vamos a leerlo, ¿qué les parece? Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 11. Miren lo que nos dice el apóstol Juan ahí a través de esta escritura. Hace mucho calor aquí, hermano, está más caliente ya aquí que en Texas. Ando sude y sude. Ya lo tienen, hermanos. Apocalipsis 22 y verso 11 dice: el que es injusto, sea injusto. Todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo. Todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Todavía. Y el que es santo, santifíquese. Todavía. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? El Señor no nos anda rogando, hermano. El día que te llegó la palabra de Dios a tu vida, ese es el día de tu salvación. Si la desechaste, Dios por su misericordia te da otra oportunidad. Porque dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo que sí no sabes es cuándo se van a acabar las misericordias que Dios tiene para ti. Porque la misericordia es una oportunidad de parte de Dios para que alcances a ser cubierto por la gracia. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo cuando vino y encontró a su pueblo lleno de religiosidad, llenos de hipocresía. Si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia triunfa sobre todo. La misericordia. Y es lo que necesitamos. Entonces aquí el Señor nos dice que el tiempo está cerca y que el Señor nos advierte: como tú estés ahorita, síguele adelante. Si estás mal, dice, si estás en la inmundicia, pues síguele dando. ¿Por qué? Porque esa decisión has tomado. Ese es el libre albedrío que el Señor nos dio. Tú decides qué es lo que haces. Lo que sí el Señor dice: si yo no hubiera venido,
y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. De modo que cuando oyes a un siervo de Dios hablándote de la palabra, es el Señor Jesús que te está hablando. Yo no soy, como decía en mi oración, yo no te conozco, pero el Señor sí te conoce. Y el Señor quiere que te afirmes. El Señor quiere que tu alma no se pierda. ¿De qué sirve que vengas aquí toda tu vida, pero nunca te sometes a la palabra de Dios? Pero nunca has tenido verdaderamente ese encuentro con el Señor. De nada sirve. O aunque sepas mucha Biblia, es peor para ti. Porque dice la Escritura que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Recuerden que el diablo sabe mucha Biblia y no por eso se va a hacer salvo. Qué importante es que pongamos atención a la palabra. Quizás preguntes, bueno, hermano, entonces, ¿cómo puedo yo saber cómo estoy? ¿En qué condición me encuentro? Acuérdense que lo espiritual se mide con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. No puedes mixtear las dos cosas. Romanos 8:1 dice bien claro que no hay ninguna condenación para los que están conforme al Espíritu. Para los que andan conforme al Espíritu no hay condenación. Pero para los que andan conforme a la carne sí hay condenación. Entonces, ¿cómo puedo yo saber? Hazte un análisis y que la Biblia sea la que te vaya midiendo tu temperatura. Así como cuando alguien tiene calentura, ¿verdad? ¿Qué usan? El termómetro. ¿Cuántas y cuántas veces no sientes que estás ardiendo en calentura y te ponen el termómetro y no tienes calentura? A mí me ha pasado. Es el termómetro el que va diciéndote qué grado de temperatura estás. Y la Escritura es la misma que te va a decir en qué grado de espiritualidad estás. Vamos a meditar. Esto no es el mensaje, hermanos, es una introducción. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ese es el título del mensaje. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hoy en día, y todo el tiempo ha sido así, la gente se prepara para todo. Para todo se prepara, pero menos para el día que va a morir, el día que tiene que comparecer ante el Señor. Y muchas veces cristianos que viven así, para todo se preparan, pero en lo espiritual no se preparan. No se dan cuenta que el tiempo se acaba y que si estás viviendo hoy este día, no es para que estés pensando en diversiones grandes, no para que estés pensando en unas vacaciones allá. ¿Sabes por qué Dios te sigue dando estos días de vida? ¿Por qué nos sigue dando? Para que alcances la santidad. Por eso Pablo dice, miren con diligencia cómo andan. Pablo lo decía eso hace 2000 años. Ahora imagínate ahorita cómo estamos. Miren con diligencia cómo andan. Nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, los días que Dios te da de vida son para eso, para que alcances la santificación. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Y yo creo que si nosotros no ponemos atención al mensaje que Dios nos da, yo creo que estamos corriendo en vano. Que si tú no tienes una meta a donde verdaderamente quieres llegar,
no vas a llegar bueno, sí vas a llegar en un lado al infierno. ¿Por qué? Porque el que no tiene una meta, el que no tiene los ojos puestos en Jesús, el que no es Jesús su meta para llegar allá, esa persona nada más vive desperdiciando el tiempo y corriendo de aquí para allá y nunca llega a ningún lugar. Pero en aquel tiempo se va a llegar a aquel lugar donde van todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a leer Amós capítulo 4, versos del 1 al 12. Amós capítulo 4, versos del 1 al 12. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: oíd esta palabra, vacas de Basán. Mira qué tremendo, qué tremendo, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a sus señores: traed y bebamos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre ustedes días en que los llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldrán por las brechas una tras otra, y serán echadas del palacio, dice Jehová. Vayan a Betel y prevariquen, aumenten en Gilgal la rebelión, y traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días, y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamen publicidad, ofrendas voluntarias, pues que así, publicar ofrendas voluntarias, pues que así inquieren hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Los hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hacia vuestras narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios.
Les pido perdón, hermanos, está un poco oscuro aquí, pero yo creo que ustedes fueron viendo la lectura. ¿Por qué el Señor habló estas palabras tan fuertes al pueblo de Israel? ¿Cuántas, mi amable hermano, cuántas y cuántas veces Dios habló a su pueblo y siempre eran rebeldes y ni mirando las maravillas, los milagros, todos sus prodigios que hacían, aún así se negaban a someterse a la palabra? Y el Señor ahí les habló tan fuerte: oigan esto, vacas de Basán. Ahora vamos a entrar en este punto. ¿Por qué les decía que eran vacas de Basán? De acuerdo a la escritura, lo que estábamos viendo hace un momento, vemos que esa gente siempre vivió recibiendo la bendición de Dios, pero apartándose siempre de su palabra. Apartándose siempre de su palabra. Y es ahí donde Dios no pasa por alto eso. Cuando Dios te hace llegar a ti la palabra, es cuando verdaderamente tú tienes que atender, porque es Dios quien te está hablando. Es Dios que quiere sacarte de esa vida rutinaria. Él quiere sacarte a algo nuevo. Él mismo dice: desechen lo viejo para establecer lo nuevo. Dice la escritura que Dios no echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque ambos se desperdician. Ambos se desperdician. Aquí les estaba hablando a su pueblo y les decía vacas de Basán. ¿Por qué les decía estas palabras tan fuertes? Si ustedes miran, les pido perdón, hermanos, el calor me hace incómodo. Dice que oigan estas palabras, vacas de Basán que están en el monte de Samaria. Ok, les voy a empezar a narrar. Samaria era la parte norte de Israel, la parte más alta, donde el pueblo, cuando fueron esparcidos por las persecuciones, llegaron a aquellos lugares. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a revolver con los de Samaria. Cuando nosotros vemos aquí que la escritura habla de los samaritanos, no se está refiriendo especialmente a los que son nacidos de allá de Samaria, sino a los judíos que se revolvieron con esa raza, y por eso se les hablaba de esa forma, los samaritanos, de una forma despreciativa, porque no habían perseverado en su raza, no habían perseverado en la palabra de acuerdo a como se les había mandado. Ellos tenían prohibido que se juntaran con más gente. Si se acuerdan, cuando el apóstol Pedro se encontraba orando, cuando fue llamado para que fuera a ver a aquel hombre de nombre Cornelio, cuando el Espíritu Santo le manda esa visión, ese manto, y cómo había tantos animales inmundos, y luego le dice: levántate, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, porque jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Y le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Pedro, si Dios no le hubiera hablado, terminó la tercera visión que le hizo ver, y le dijo: Pedro, levántate y desciende, porque ahí 3 hombres te buscan.
no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si el Señor no le hubiera hablado, le hubiera clarificado la visión a Pedro, Pedro no hubiera ido, porque Pedro era celoso de la palabra. Y así debemos de ser nosotros también, hermanos, celoso, que solamente atendamos cuando Dios nos manda, nos guste o no nos guste. Pero muchas veces queremos nomás lo que nos gusta, y lo que no nos gusta no lo aceptamos, no lo hacemos. Entonces este pueblo se fue, se revolvieron allá, y por eso les decía que eran vacas de Basán, porque allá en aquellos lugares era un lugar que había en abundancia, había mucha vegetación. Por eso les trata de vacas, no porque fueran vacas, sino porque el ganado busca el pasto. Entonces, este fue el problema con ellos, que se revolvieron. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué cosas se nos mandan? Pablo nos dice en una de sus cartas que no nos unamos en yugos desiguales, ¿o no es cierto? ¿Y cuántos jóvenes conocen la palabra y todavía tienen relación con muchachitas de la escuela? Y de una forma tan astuta el diablo los va atrayendo, los va separando, te va haciendo que seas rebelde a la palabra. No se unan en yugos desiguales. Y luego viene Pedro, ¿y qué dice? Santiago, perdón. Oh almas adúlteras, ¿qué no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿cuánta gente no vive con esas amistades del mundo? Cristianos, cuando Dios nos los prohíbe. Oh no, hermano, es que no podemos ser cerrados, es que no, debemos de hablarles. Sí, si vas a estar con esa gente, es para hablarles de Cristo, nada más. ¿Por qué? Porque si vas a estar escuchándolos, ¿qué dice la palabra? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, ¿crees que esa palabra está nada más de adorno ahí? No. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde va a dejar de cumplirse, hermano. Y es ahí donde Dios quiere advertirte esta noche, que hagas un análisis de tu vida. ¿Cómo estás? Si el Señor viniera hoy, esta noche, ¿te irías con Él? ¿Te irías con Él? Allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21, Jesús mismo les dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, en aquel día va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús: y yo les declararé: nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros esa palabra? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros no podemos andar así divagando en esos pensamientos. Dice la Escritura que tú sí sea sí y tú no sea no, porque lo que es de más, del mal procede. Entonces es necesario que atendamos. Habla aquí de cómo les dice a las vacas de Basán, ¿verdad? Todo lo que hacen, cómo siguen, vayan y sigan prevaricando. Por eso empecé con la lectura: el que sea justo, siga practicando la justicia; el que sea inmundo, siga siendo inmundo. Aquí Dios les dice: vayan y sigan todavía prevaricando. Y ya luego vienen y dan sus diezmos y traen sus ofrendas. Y luego dice que también les enseñan a comer pan leudado. Ahora, nosotros debemos de saber cómo podemos nosotros dejar de ser esos panes leudados para poder ser panes
como dice ahí en 1 Corintios 5, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y nos dice a través de Pablo esa palabra, dice que celebremos nuestra fiesta no con los panes con levadura, no con las viejas amistades, eso da a entender, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, con los verdaderos cristianos, sinceros y de verdad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿De qué sirve que vengas, traigas tu ofrenda como las vacas de Bazán que les está diciendo, y celebran sus fiestas pero con panes leudados? Y desde ahí ya estamos mal. Nosotros somos esos panes. La última cena que se menciona en la Escritura, cuando Jesús comió la Pascua, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Dice que agarró el pan, lo levantó, ¿verdad? Lo agarró, lo bendijo, lo partió y luego lo dio. Ese pan debes de ser tú. El día que estés sin levadura te va a levantar, te va a bendecir, te va a quebrantar, te va a partir y te va a dar para que seas alimento para otros. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos esos panes sin levadura, que celebremos la fiesta con los panes sin levadura. El Señor viene muy pronto y Él no va a dar a nadie por inocente. El Señor esta noche quiere advertirte que te prepares, para el encuentro con tu Dios. Puede que venga esta noche, puede que sea mañana, pero ¿quién te asegura que estés con vida el día de mañana? Es por eso que debemos de vivir hoy como si hoy fuera tu último día de vida aquí en la tierra. Estar esperando como aquellas 5 vírgenes prudentes que no durmieron y tenían sus lámparas encendidas y tenían ese aceite extra. Sabemos que ese aceite extra representa al Espíritu Santo y que esas lámparas somos nosotros. Dice que no se enciende una lámpara para esconderla, sino para levantarla y alumbre. Esas lámparas somos nosotros. Pero hay muchas lámparas sin aceite, hay muchas lámparas apagadas, y el Señor quiere que te levantes, que te despiertes, porque la noche está avanzada y el día ya se acerca. Dios quiere que vivas agradándole a Él, glorificándole a Él, porque ese es el propósito por el cual fuiste creado tú y yo, para alabanza de su gloria, para gloria de su nombre. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no le dio la gloria a Dios. Esa fue una de las razones. La otra también saben que le pegó a la piedra, ¿verdad? Y sabemos que la piedra que lo seguía era Cristo. A Dios tenemos que obedecerlo tal y como está su palabra, que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y Dios me trajo desde San Antonio para hacerte saber esto. Yo no sé por qué, pero Él sí lo sabe. Él te ama, Él te ama incondicionalmente, pero tú también tienes que amarlo así. Tienes que amarlo a la manera de Dios, no a tu manera. Son dos cosas muy diferentes. Yo he encontrado mucha gente donde quiera que ando, aman a Dios con todo su corazón, pero a su manera. Y es ahí donde Dios nos lleva a sus siervos para hacerles ver a estas personas el cambio que deben de hacer, despertar. Y siempre el Señor, ¿se acuerdan? El Señor siempre hablaba por parábolas. Dice que por medio de parábolas les hablaba la palabra, y sin parábolas no les hablaba.
pero a sus siervos les declaraba todas las cosas aparte. Entonces, qué importante es eso, hermanos, escuchar a un siervo de Dios. Hoy en día estamos viviendo los tiempos más difíciles. Estamos ya, la apostasía ya está para acabarse. La apostasía. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos profetas? Hasta mujeres apóstoles, falsos maestros. Pero el Señor tiene un orden. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso nos llamó el Señor, para perfeccionar a los santos. Y eso lo hace por medio de su palabra. Hoy en día hay muchos apóstoles. Ya vino nomás de repente esa fiebre de la apostolitis. Yo conozco muchos que son apóstoles y eran pastores, y te diré, ni pastores ni apóstoles son. No lo son. Son unos lobos rapaces. Les invito a ver mis videos tan fuertes. Ahí, Pastor Pedro Delgado, en YouTube. Ahí van a encontrar y me van a conocer más mejor. Yo soy un siervo de Dios que vivo para agradar a Dios y soy celoso. Yo creo por eso con el hermano Tony tenemos esa relación, mi pastor, mi maestro en el seminario, y hasta la fecha él ha visto mi caminar, nunca para atrás, nunca, siempre adelante, adelante, y dejando huella donde vas quedando, donde quiera que Dios me ha llevado a ganar almas. Apenas regresé el jueves, este jueves pasado, estuve un mes por allá, Campeche, Tabasco, Veracruz, ganando almas. Y ya luego ya estaba para venirme y me hablan, hermano, en Cancún, en Yucatán, el 27 y el 28 me quieren allá, y así, pero para la gloria de Dios. Y algo importante, hermanos, se quedan impactados allá, porque mis videos les invito que el que quiera, si alguien no está de acuerdo, que me llame y podemos debatir esos puntos, porque son 100% la palabra de Dios, 100%. Y me llaman de muchas partes, de otros países hispanos me llaman. Pero Dios quiere que estemos preparados. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso es lo que el Señor quería. Es el deseo de mi corazón, que esta palabra te haya motivado a buscar del Señor. Y como dije anteriormente, compárate, no con otros. Pero si el hermano aquel es pastor y mira cómo vive, compárate con el Señor, mídete con la palabra de Dios. Entonces ahí vas a darte cuenta en qué condición te encuentras. Y si analizando esos puntos te das cuenta que estás corto, dale gracias a Dios, porque es la misericordia de Dios que escucharas esto para que te prepares. Empieza hoy. Es el consejo que te doy. Soy el pastor Pedro Delgado. Un privilegio haber estado aquí con ustedes compartiendo la palabra. Que el Señor me los bendiga. Y búsquenme en YouTube, compartan. Si les gusta, pónganle like. Si no les gusta, pónganle, hermano, estás mal. Y gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.